Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios que nos concede estar aquí para estudiar un poco sobre su palabra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y espero en Dios que no vayan a ser defraudados, ¿verdad? Que se lleven aquello por lo cual han venido, ¿verdad? Porque el profeta nos dice que aquello por lo cual vinimos, eso nos llevamos. Y yo sé que han venido para aprender de su palabra y esperemos en Dios que Él nos dé a cada uno de nosotros aquello que necesitamos. Se ponen de pie, por favor. Mientras tocan, voy a orar antes de leer la palabra. Inclinen su rostro, por favor. Padre Divino, estamos ante tu presencia una vez más. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir ante tu acatamiento con regocijo. Señor, abre nuestra mente para que podamos captar lo que está en tu palabra, Señor. Y aquello que nos hace falta en nuestra vida, de antemano, sabiéndolo tú, nos lo puedas impartir en esta mañana. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Hermanos, en el libro de adopción del profeta William Branham, la página 114, párrafo 77, para así poner la base de lo que estamos hablando en el tema de adopción. Este es el mensaje número 23. Dice así, que él dijo que él hizo al hombre un Dios pequeño. Si él llamó a aquellos a los cuales la palabra de Dios viene, los cuales son sus profetas, él los llamó dioses, porque él mismo dijo que eran dioses. Aún a Moisés le dijo, yo te he constituido Dios y he puesto a Aarón como tu profeta. Amén. Yo sé que eso suena como que soy un religioso fuera de sí, pero no lo soy. Que sus ojos puedan ser abiertos a ver estas cosas. Él dijo que él hizo al hombre un Dios en su dominio, y su dominio va de mar a mar, de costa a costa, y él tiene control de ello, el hombre. ¿Se pueden sentar, hermanos? La causa por la cual opté por leer primeramente del libro de adopción, el mensaje que predicó el profeta William Branham, es porque en esta mañana, en realidad, tengo casi pura escritura, y entonces quiero que vaya cotejado lo que dijo el profeta de esta edad y lo que dice la escritura. Acaba de entrar mi hermana, ¿verdad?, que viene de California. Le damos la bienvenida también a ella. Espero que se puedan tranquilizar. Hemos venido a estudiar y aprender. Creo que como buenos alumnos debemos estar muy atentos y libres para así poder aprender algo de la palabra. En días pasados empezamos a hablar sobre adopción y nos quedamos en esta partecita donde dice el profeta que somos dioses. Y parece que nos hemos llevado ya 7 mensajes en eso. Y hemos hablado más bien del hombre espiritual y del hombre animal, y
quiero dar el siguiente paso y entrar al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 10. Si abren sus Biblias para empezar a leer ahí como el verso 32. ¿Cuántos creen a la palabra, hermanos? ¿Verdad? La palabra no falla, ¿verdad? Es lo que me gusta a mí. Nosotros podemos fallar, pero la palabra no falla. Dice San Juan, capítulo 10. Voy a empezar a leer del 30 para que más o menos levanten el pensamiento, porque es que lo querían apedrear. ¿Se imaginan ustedes el Señor Jesucristo de pie, el Salvador del mundo, y la gente con piedras para apedrearle? Si no volteo para atrás, se me olvidó el hermano Miguelito, ahí está también. Acaba de venir de la capital de México. Se lo trajo el viento de México. Y la gente pensaba que venía en avión, no venían esos perros corredores en los autobuses. Pero le damos la bienvenida al hermano Miguelito, ¿verdad? Que viene de México, de la capital. Dice el verso 30, y yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Dijeron, qué hombre tan blasfemo, ¿no? Qué mentira tan grande cuenta este hombre, dice. Y respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedráis? Les pregunta él. Ellos le dicen, respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Vio a cuál fue la causa que lo apedrearon? Y voy a leer un verso más para poder dar la explicación a eso, porque posible alguien no entienda la deidad, ¿verdad? Y luego diga que los judíos estaban equívocos. Los judíos estaban correctos, porque él era hombre. Y si pudiéramos ayudar a la gente que quitara ese pensamiento que tiene de su mente, posible pudiéramos llegar al lugar que queremos llegar, o que deseamos llegar. ¿Cuántos quieren estar en la resurrección? Para poder estar en la resurrección debemos de entender en qué capacidad vino Jesucristo. Ahora, porque dicen que los judíos dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y luego la gente dice, pero no entienden que Él era Dios. Bueno, en parte están correctos, pero no vino en la forma de Dios. Vamos a probarlo con la Escritura, ¿verdad? Que todo se tiene que probar con la Escritura. Dice que el que no hablare conforme está escrito, es porque todavía no le ha amanecido, ¿verdad? La hermana Vicky casi se me está durmiendo ahí, yo creo que todavía no le amanece, ¿verdad? Y ya le dije a los hermanos, se lo voy a decir a las hermanas, si me duerme alguien, lo vamos a sentar en el balcón allá, en la primera fila. Abran sus Biblias a Filipenses 2. Bueno, vamos a empezar a leer el verso 6, a ver qué nos dice la Biblia ahí. 2:6, dice así, está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, le voy a anotar la palabra y después hacemos realce a esas palabritas, ¿verdad? Para no errarle a la Escritura. Dice la Escritura que vino en forma de siervo, es así, ¿verdad? Dice, hecho semejante a los hombres. ¿Se recuerdan que hemos probado que el primer hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios? Ahora entonces, ahora se voltea la cosa. Ahora Dios viene y es hecho a la semejanza de hombre. Fíjese, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como Dios, se humilló a sí mismo. ¿Así leí, hermanos? Pues nadie me dijo nada, yo creo que se están tragando todo, ¿verdad? Dice, y hallado en la condición como hombre, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces, se halló en la condición como hombre. Quiero decir una cosa, que el que paró la tormenta cuando iba en el barco era un hombre. Bueno, y la Biblia vino una forma de hombre,
en la condición como hombre, ¿vio? Pero hacemos la cosa tan mística que ponemos allá, Jesucristo, un Dios, sí, Dios, pero para poder redimirnos. ¿Qué es redimir? Comprar lo que se había perdido, ¿verdad? Para regresarnos a nuestro estado original. Él vino en la condición como hombre, ¿vio? Esa es la causa por la cual la gente se le dificulta. Bueno, yo no puedo hacer lo que Jesús hizo porque, pues bueno, Él era Dios. Entonces, nuestro tema es que somos dioses. Y ser como Cristo tan solo yo anhelo, y ser como Él al fin llegaré. Pero no puedo, porque Él era Dios en la condición como hombre. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Muy bien. Ahora vamos a volver a leerlo. Y hallado en la condición como hombre, humilló a Dios. Se humilló a sí mismo. Ahí está la clave. Vio, queremos vivir como hombre y ser dioses y no humillar al hombre. Pero lo que queremos hacer es humillar al hermano Pablo, al hermano Spooner, al hermano Leiva. Siempre tratamos de humillar al otro hermano. Jesucristo no vino tratando de humillar a Satanás. Él vino a humillarse a sí mismo. Jesús venció al diablo no humillando al diablo, humillándose a sí mismo. Nosotros venceremos de la misma manera. Confiad, yo he vencido al mundo, no Dios venció por mí, yo he vencido el mundo. Y vosotros también venceréis. ¿Verdad? Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y hasta cuándo tuvo que ser obediente? Hasta la muerte. ¿Verdad? Muchos queremos ser obedientes nomás de noche, ¿verdad? Cuando estamos dormiditos. Muy obedientes. Estamos dormidos. Pero cuando estamos despiertos no queremos ser obedientes. Y nomás hasta cierta edad, ¿verdad? Y luego ya nos olvidamos. Pero él fue obediente hasta la muerte, desde que nació, obediente a través de su vida hasta que murió. Y luego, ¿qué le sucedió cuando ya fue obediente? Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Después llegamos a eso, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que somos dioses, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice en San Juan. Vamos a regresar a San Juan. Somos dioses y no hay que escandalizarnos, hijos de un mismo Padre. Verso 33. Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, la siguiente parte en la cual voy a llegar va a ser el verso 30, y yo y el Padre una cosa somos. Porque lo que a ellos les dolía bastante es porque la interpretación del verso es esta. Es que Jesús le dijo, me he rendido tanto yo a mi Padre, que Él y yo nos hemos unido. Estoy entregado, estoy sujeto a Él. Mi Padre ve a través de mis ojos, mi Padre habla a través de mi boca, mi Padre oye a través de mis oídos, mi Padre toca a través de mis manos. Porque dice la Biblia, por la cual obra de mi Padre me apedráis. De modo que cuando el Señor tocaba a un enfermo, era el Padre tocando, porque era el Padre obrando a través de él. Entonces, en sí, Él está diciendo, yo me he entregado a Dios, y ustedes ven aquí un velo, el cual es el hombre, pero en realidad ese velo, lo cual es el hombre, no es el que hace las cosas, mas es mi Padre el que me ordena, y entonces el velo, o el hombre, él actúa. Oh, dijeron, tú blasfemas, es una blasfemia, porque tú te haces semejante a Dios. Y luego les contesta el Señor Jesucristo,
¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Cualquier cosa puede ser abrogada o quebrantada, mas la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, está diciendo aquí que los profetas, a los cuales la palabra de Dios era hecha, entonces ellos eran llamados por Dios, dioses. Como con Moisés, la palabra venía a Moisés, y Dios dijo, tú eres un Dios. Entonces, cada profeta en la tierra es un Dios. Ahora, entonces, es porque la palabra de Dios viene al profeta, el profeta habla y dice, por ejemplo, así dice el Señor. Como dijo el profeta Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Así dice el Señor, dice Jeremías, por cuanto no obedeciste a mis palabras. Como y está hablando Jeremías, pero está en la tierra como hombre en representación de Dios, y Dios tomando los órganos de ese hombre y hablando a través de ese hombre, lo cual automáticamente lo pone en el lugar de Dios. ¿Está correcto, hermanos? Muy bien. Entonces, mirando nosotros que la Biblia nos dice esto, quiero leer yo un párrafo de el mensaje que trajo el hermano Branham, intitulado La revelación de Jesucristo. Lo voy a leer en inglés y luego lo voy a traducir al español, lo mejor que pueda. En la página 31. Y la gente que no nos conoce muy bien, que empieza a oír el mensaje o aún las cintas, ¿verdad? Porque los mensajes que predicamos o hablamos aquí, los enviamos por toda la América Latina. Posible por allá alguien reciba esta cinta y no nos conoce muy bien, posible le caiga un poco raro lo que voy a estar hablando en esta mañana, pero lo voy a hacer para un abreojo de ellos y de aquel que posible no ha entendido ciertas cositas. El hermano Branham dice así, página 31 de la revelación de Jesucristo: Prophet means a divine interpreter of the word. The divine word is wrote, and the prophet has the divine spirit of God within him. Profeta significa un intérprete divino de la palabra. La palabra divina es escrita, aquí está. Y el profeta tiene el espíritu divino de Dios dentro de él. Entonces, esa es la causa por la cual es el intérprete divino de la palabra. Porque la única manera que se puede interpretar la palabra es que el que está hablando la palabra esté en el mismo espíritu que el que escribió la palabra, ¿verdad? Como el músico, ¿verdad? El músico, al tener la hoja de música, tiene que entrar en el mismo espíritu que el compositor. Y ahí tiene a un director que está dirigiendo para que cada instrumento le dé el sonido correcto, ¿verdad? Los músicos saben estas cosas. Hay ocasiones que a los músicos se les olvida, porque uno le quiere dar un son acá y el otro son acá, y se oye muy fuera de sí, o muy fuera de compás. Pero cuando todos los instrumentos están atentos al director, y entonces escuchan la movida del director y la hace el director conforme está puesta por el compositor, se oye muy melódica, muy en una armonía preciosa. De igual manera, cuando se va a hablar de la palabra, se tiene que seguir el mismo ritmo, conforme está escrito.
Esa es la causa por la cual está tanta gente fuera del camino, porque hay tantos directores siguiendo la música conforme ellos quieren seguirla. Y entonces cada uno da la interpretación. Esta denominación la da de esta manera y la otra denominación la da de otra manera. Y la causa es porque no tienen el Espíritu divino de Dios dentro de ellos para poder dar la interpretación correcta, porque tienen que tener el mismo espíritu del que escribió la Biblia. Y un profeta dice, el profeta tiene el Espíritu divino de Dios en él. Y al tener el Espíritu divino de Dios dentro de él, entonces empieza a leer la Escritura, empieza a interpretar la Escritura. Y la gente que no quiere checar o que no quiere examinar, dice, no, es una fábula, es una mentira, es una doctrina que sacó, por ejemplo, William Branham, que está contrario a la Biblia. Pero si se pusiera en oración y en meditación, en estudio, y tomara la Escritura y oyera, puede ir a ver que ahí está escrito. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, que no puede ver aunque está escrito, y cosas que oreja no ha oído. Cierto que por ejemplo, Juan Wesley trajo un tremendo mensaje, pero no era tiempo en esa edad para que se oyera lo que se está oyendo en este tiempo, porque Dios prometió enviar a un profeta, y este profeta iba a tener el mismo espíritu de Dios, en el mismo espíritu del compositor. Iba a empezar a hablar y la gente se queda pasmada. Pero yo digo, como dijo el profeta Isaías, venid a las aguas, venid comprar, venid y ver, dice Jehová, y estemos a cuentas a ver si está escrito. Bendito sea el nombre del Señor, porque no puede hablar otra cosa. Si tiene el Espíritu de Dios, tiene que irse a lo que Dios ya ha dicho, porque un profeta no puede hablar fuera de la palabra, tiene que ser conforme está escrito. ¿Es así, hermanos? Vamos entonces a ver unas cositas, y tengo una media hora para entrar a eso y me pongo en parte medio nervioso, ¿verdad? Pero hay una cosita que escandaliza. Bueno, y a esa cosita es la que quiero yo entrar, porque en sí se oye mucho que se divulga dentro del mensaje. William Branham hace esto y William Branham llega hasta aquí, William Branham ya no llega allá, y William Branham esto y lo otro, y luego aún dentro del mensaje dice hermano García o fulano o sutano eleva mucho a William Branham. Bueno, yo quiero decir que la Escritura dice que Jesucristo vino a la tierra como hombre. Se halló en la condición de hombre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo ensalzó a lo sumo. Dios es el que ensalza al hombre. Si el hombre se ensalza, tarde o temprano va a caer. Pero cuando Dios ensalza al hombre, y Dios ensalza a su hijo. Ahora, le acaba de nacer una criatura al hermano Samuel. A ver que le dé su carro o su casa o lo que tenga. Llévatelo contigo, ¿verdad que no puede? Pero un día llega el tiempo en que le dice, hijo, todo lo que yo tengo, ya me voy a morir, todo es tuyo. Si tengo un par de zapatos ahí viejitos, son tuyos, hijo. Una chamarra, un sombrero, lo que tenga. Pero Dios, Él es Dios del cielo, de la tierra, todo es de Él. Entonces, aún dice que los mansos van a heredar la tierra, por heredad. Entonces Dios ensalza al hombre, y Dios ha ensalzado a William Branham. Porque William Branham fue obediente hasta la muerte. Y no fue muerte de cruz, pero fue muerte en un accidente. Y por morir en ese accidente, la gente hace mofa. Si fuera sido profeta, no hubiera muerto en un accidente en un automóvil.
el profeta Juan el Bautista, le degollaron. A Pablo lo mataron, a Pedro de igual manera. Entonces, ¿cuándo ha muerto un profeta rodeado de ángeles terrenales? No, ángeles celestiales sí. Porque el cristiano siempre en este camino no va en una cama de flores. No, señor, tiene que pasar por pruebas, tentaciones y cuantas otras cosas, sufrir. Pero si vence, entonces Dios le da la bienvenida. Y Dios ensalza al hombre, Dios ensalzó a William Branham y no es el hombre. Vamos a leer entonces Apocalipsis 19. Y mi pensamiento es, en el cual estoy, este es mi octavo mensaje sobre dioses y el mensaje número 23 sobre adopción. ¿Se recuerdan ustedes que lo que el profeta William Branham nos enseñó? Él dijo así, amigo, dijo, si un hermano con doctrina trinitaria, o más bien que crea que hay tres dioses, se va a Mateo 28, 19, dijo, no huya usted. Y la mayoría de la gente quiere correrlo luego a Hechos 2.38. Ni para qué entrar a Hechos 2.38, hay que quedarnos aquí mismo. Ahí está la explicación. Dijo, donde te ataca el enemigo, dijo, ahí quédate. ¿Verdad? Entonces, donde más nos atacan es dioses. Ustedes tienen a William Branham como Dios. ¿Cuántos de ustedes oran en el nombre de William Branham? A ver, levanten la mano, Ale, para sentarlo arriba. ¿Nadie? ¿Cuántos oran en el nombre del Señor Jesucristo? Eso es lo que nos enseñó William Branham, ¿verdad? Pero tiene que haber una causa por la cual nos atacan, ¿verdad? ¿Y para qué le rodeamos? Hermano, no diga nada porque se puede escandalizar a la gente, que sepa que la gente habla de ustedes, que ustedes creen que William Branham es Dios. Nosotros no creemos que él es Dios, pero Dios sí, con una D pequeña. Yo creo que él es Dios. Si no, nomás él, yo también soy Dios. Entonces, si no soy Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi padre es un rey. ¿Verdad? Y cantamos. Mi padre terrenal se llama García. ¿Y cómo me llamo yo? García. Y si mi padre celestial se llama Dios, pues yo soy Dios. ¿A poco va a tener un cordero cabrita? ¿Verdad que no? Un cordero tiene corderos, las cabras tienen cabras. Estaba oyendo al profeta hablando de los que van a cazar venado, ¿verdad? O en cacería. Dice que mucha gente sube hasta la cumbre a buscar venado. A lo más alto del monte, dice, es que no saben cómo cazar venado. Dice, porque allá no se encuentra el venado. El venado baja al plano, a lo bajo, para buscar pasto. Digo, el que sube a lo alto es la cabrita. Me acordé, bendito sea Dios, corazón andan tantos tan altos ahorita. Sí. Mire, hermano, perdóneme en que le diga yo esto, ¿eh? Andan tan altos que nomás acá quieren estar. Y no quieren bajar para acá. Aquí está el alimento, hermano, almacenado. Y no quieren bajar a donde está el pasto. Andan tan alto que me enseñan que son cabras. Porque el que se humillare será ensalzado. Y se humilla a bajar. O no hay alimento almacenado. El Señor le dijo a William Branham, almacena alimento. Pero muchos dicen, no, las 7 edades, carroña. Los sellos, paja. Acá está la revelación. En la cumbre. Sí, cabra. Come. Pero yo no subo para arriba. Yo digo que Dios baje a mí. Porque es la piedra de corona que baja al hombre. No el hombre sube a Dios. ¿A cuál hombre ha encontrado a Dios? Dios encuentra al hombre. ¿A cuál hombre ha subido a Dios? Dios eleva al hombre. Es lo que pasa. Estamos muy anchos. ¡Qué bárbaros! Necesitamos esos que le pegaron a las vacas, cow punches, que nos venga picando, sacarnos todo el aire que tenemos, bajarnos un poco para abajo, humillarnos a nosotros mismos. Apocalipsis 19, yo creo 9, y dice 19:9,
está el ángel mostrándole a Juan. Y entonces le dice el ángel, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. En cuanto le dijo el ángel a Juan esto, Juan inmediatamente se echó a los pies y le dijo, oh, gran Dios, yo te adoro, yo te alabo, yo te sirvo. Y a ver qué le contestó el ángel. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo, ¿te recuerdas? Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿el testimonio era de quién? Era del ángel, era de Juan, era el testimonio de Jesús. Bueno, ahí es lo que queremos seguir, ¿eh? La palabra, que sea pura palabra, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de Dios, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy profeta, el espíritu que me hace profetizar, porque eso fue escrito hace 2000 años, y hablando en profecía del tiempo final, dice, lo que me hace profetizar es el espíritu de la profecía. Y lo que estoy hablando, no estoy hablando porque yo quiero hablarlo, solamente estoy entregado a Dios para que Jesucristo dé su testimonio. En otras palabras, una corte se sienta y vamos a llamar el primer testigo al hermano Samuel Estrella, luego el hermano Lorenzo Spooner, el hermano Carrasco, José Carrasco, el hermano Alejandro Borunda, el hermano Alejandro Romero, y entonces el último testigo, Dios, dice, pues a ver, ¿dónde va a venir? Dios es espíritu. ¿Quién puede ver el espíritu? Nadie. Entonces ahí viene un profeta. ¿Cómo te llamas? Dice yo soy William Branham. ¿Qué testimonio tienes que dar? Dijo, nada. Siéntate, hazte un lado. Me he hecho un lado. Bueno, el testigo es Dios. Aquí va el testimonio de Jesús. Escribe esto, lo otro. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía. Es el testimonio de Jesús. Y así es como se escribió el libro de Apocalipsis y toda la Biblia. Y la Biblia, que debemos de entender esto primeramente, que la profecía no fue traída por voluntad humana. Vamos a leer la escritura, ¿verdad? En 2 de Pedro tenemos también la palabra profética. Para ser profética tiene que haber sido dada por un profeta. ¿Es así, hermano? ¿Verdad? Mi jefe sabe castellano, ¿eh? Mi papá, pues, ¿verdad? Para que me entiendan. Tenemos también la palabra profética, más permanente. Esa no la mueve usted. Usted se mueve de un lado a otro. Pero la palabra profética es más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La antorcha es para cuando está oscuro, ¿verdad? Entonces la palabra que trae el profeta es mientras estamos en oscuridad, y estamos todavía en oscuridad. Hasta, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o la estrella de la mañana, salga en vuestros corazones. La estrella de la mañana, ¿verdad?, es Jesucristo. Hasta que salga Jesucristo en vuestros corazones. Pero para poder hacer eso, tenemos que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.
Entonces ya ve usted, la palabra divina es escrita y el profeta tiene el Espíritu Divino de Dios dentro de él, para que hable las palabras de Dios, que dé el testimonio de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 1. Ustedes ya saben que ese libro que me encanta, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Un libro tan precioso. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Vio? ¿Saben ustedes por qué se la dio Dios? Porque fue obediente, hallado en la condición como hombre, fue obediente. Como hombre no sabía todas las cosas. Él mismo dijo, del día y la hora nadie sabe, solamente mi Padre o el Padre. Ni aun los ángeles saben. Él no sabía, pero él fue obediente. Y al triunfar, entonces fue ensalzado a lo sumo y le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que le adoren en ese nombre todos los que están en el cielo. Si ahí está el padre, o si acaso hay un abuelo, o tatarabuelo, o bisabuelo, tienen que adorarle, ¿verdad? Todos los que están en el cielo tienen que adorar en ese nombre, ¿vio? Pero entonces miramos que no es así, y siendo que cuando él vence, entonces recibe la revelación, y Dios le da la revelación. Dice, para manifestar a sus ¿qué? Otra vez la palabra. Recuerden, vamos siguiendo la palabra siervo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró. Ahora, Jesucristo declara la revelación que él recibió de Dios. ¿Es así? ¿Me van siguiendo hasta aquí, hermano? Muy bien. Y la declaró, enviándola por su ángel. ¿Vio? El ángel está hablando porque Jesucristo lo envió. Y está dando el testimonio, y cuando Juan lo termina de oírle, lo quiere adorar. Y le dice, mira, un momento, adora a Dios. Este no es mi testimonio, este es el testimonio de Jesús. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Te está hablando clarito que es una profecía. ¿Está correcto, hermanos? Entonces, vamos a leer Revelación 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino. Lo vuelvo a leer otra vez, muy despacio. Yo, vuestro hermano y participante en el gozo y en las riquezas, en la tribulación. Si quieren ser hermanos de Juan, tienen que pasar por tribulación. Pero muchos nomás están buenos y sanos. Contentos. ¿Tienen comida ahí? Contentos. Pero nomás no tienen comida o están medio enfermos. Hermano, ¿cómo está? Que Dios es bueno. Dios, mentira que hay Dios. Pero para ser hermanos de Juan y de ellos, debemos ser participantes. Participante es participar, ¿verdad? Participar en la tribulación y en el reino también. Y en la paciencia de Jesucristo. Ay, Señor, ya no soporto. Mira, ya me traen hasta el copete. Pero esta paciencia no es tu paciencia, es la paciencia de Jesucristo. Y si tienes el Espíritu de Él, obtienes esta paciencia. Y en la paciencia de Jesucristo estaba, dice, en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Vio? Esto es lo que aborrece el diablo. Separaba a Juan y empezaba a testificar o a dar el testimonio de Jesucristo. No hablaba Juan, él solamente estaba dando el testimonio de Jesucristo. Y esto es lo que Satanás odia.
el hermano Candelario puede venir ahí con su vecino y le dice, mira, yo soy un buen carpintero, yo soy un plomero, yo soy un albañil, o posible sea otra clase de hombre, ¿verdad? Oh, yo tengo cientos de mujeres que me siguen. Oh, mira, yo soy tremendo para la botellita, me la puedo vaciar en un solo sorbete. Y, oh, yo tremendo para el pleito. Todos muy contentos. Lo alaban. Oh, el señor Candelario. Hasta sale en la primera página del periódico. Pero empieza a decirles, Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cállate ya. En cuanto empieza a salir el testimonio de Jesucristo, Satán no le gusta. Y luego empieza a poner fricción allí. Y Juan, ¿a no le importó? Él siguió hablando. Dijeron, vamos a terminar a este fanático. Lo mandaron a una isla de Patmos donde había toda clase de animales. No nomás ratas y cucarachas y piojos y pulgas. No, señor, había animales feroces. Pensaban que ahí iba a morir él. Y estando en ese lugar, participando de la tribulación, empezó a llorar, Dios mío, ¿por qué me mandaste aquí? No, Señor, dice la palabra, que entró en el Espíritu. Te alabo, Padre, te glorifico, Padre. Me entrego totalmente a ti. Y cuando esto aconteció, dice, fui en el Espíritu, lo llevó el Señor y lo trajo hasta el día del Señor. Y empezó a mostrarle y vio un ángel allí y dijo, esto está tremendo. Dijo, yo ya he llegado al lugar que yo anhelaba llegar. Y cuando dijo eso, yo lo adoro, dijo, yo creo ya aconteció el rapto, dijo. Ya el rapto ya vino, dijo. Ya me llevó el Señor ante su presencia y empezó a adorarlo. Le dice el ángel, levántate, hombre, levántate. Yo soy hermano como tú. Yo soy profeta como tú. Yo soy siervo como tú. Adora a Dios. Dijo Juan, esto está medio raro. ¿Que no es Dios? Dijo, a lo mejor me está jugando un truco. ¿Sí? Sí pensó Juan eso. Vamos a probarlo. Apocalipsis 22. Dijo, no, dijo. Verso 8. Dice así. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo, dijo el ángel, yo soy siervo. Ahí está otra vez siervo, ¿eh? Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas. En otra palabra, yo soy siervo como tú, te entregas totalmente a Dios para ser un siervo. Así yo. Y en este siglo XX vino un profeta, ¿verdad? ¿Ustedes saben? Este profeta oró por la hermana Noemí, por ejemplo, oró por el hermano Jimmy y sanaban. Pero de repente se enfermó su esposa, se enfermó su niña. Y ahí viene el siervo de Dios y le dice, Dios mío, sana a mi esposa. No contestó nada a Dios. Se la llevó. Estaba su hija moribunda. Sana a mi hija, padre. Como que pusieron una tela negra sobre la niña. Murió. Y vino el diablo y le dijo, ajá, ¿y todavía le sirves tú a ese Dios? Te quita a tu esposa y te quita a tu hija. Participante en la tribulación y siervo con Juan. En esta vida somos y vinimos para ser probados y ser partícipes. Pero necesitamos de ser siervos de Dios. Prisionero de Jesucristo, dijo Pablo. Un prisionero no hace lo que quiere, no va a donde él quiere ir. Ahí se queda sujeto. Y el hombre libre, no hay prisión que lo detenga. Las prisiones o las cadenas son las ataduras de amor. El Espíritu de Cristo en él. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Prisionero, Dios viendo por tus ojos, hablando por tu boca, cantitos y salmos
buenas cosas, pero cuando ya empiezas a decir tontolón y estúpido, hipócrita y otras palabras, yo creo eres prisionero de otro, ¿verdad? Del diablito que anda por ahí, porque también está tremendo, ¿eh? Eres prisionero de uno de los amos, de Dios o de Jesucristo. Pero Juan aquí está mirando a un ángel que le dice, yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. De modo que iba a haber otra gente que también iba a ser siervo. Ajá, ahí es donde estamos dioses, somos dioses. Iba a haber otros siervos, Ernestito, Candelario, Cleofas, Marcos, esos son los siervos. Y con, mira, a ver cómo dice, y con los que guardan las palabras de este libro. ¿Cómo podían guardar las palabras si no oyen las palabras? O leen las palabras y las oyen, las leen y las guardan, entonces también son siervos de Jesucristo. Dios tiene en este tiempo multitud de siervos de Jesucristo, que están sujetos a Dios, dispuestos a llevar el reproche por la palabra, llevando el testimonio de Jesús dentro de ellos. Voy a leer ya mis últimas cositas aquí, se vienen al piano por favor. En el libro La Revelación de Jesucristo, página 25, y ahí sigo, o ahí continúo el domingo entrante, dice así William Branham predicando. Ahora, el primer capítulo fue introducido a Juan. ¿Quién es el escritor? Juan. ¿Está correcto, hermanos? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. ¿Es así? Muy bien. No era una revelación a Juan. Qué tremendo. I want you to notice this, huh? I'm reading from English. It was not a revelation of John. No era una revelación de Juan. Sabemos que no era. Porque era la revelación del Señor Jesucristo. Ahora, Juan fue escogido para ser un discípulo, y la cosa, o el libro revela eso mismo. Y envió esto por su ángel a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no dice quién era el ángel, pero sabemos que era un profeta. ¿Lo creen, hermanos? Ahora, no me salga nadie por ahí que es un ángel celestial. William Branham me está diciendo que era un profeta, porque la misma Biblia dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Entonces miramos que Juan empezó a adorar al ángel, y el ángel le dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo y hermano con los profetas. Podía haber sido Elías. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Podría haber sido Elías. Apocalipsis 1:20. Está bien, John. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. De modo que la Biblia menciona de 7 ángeles. ¿Está correcto? Y estos ángeles son las 7 estrellas, los cuales son los que protegen, cuidan, ayudan, ministran a las 7 iglesias. Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, no el primero, ni el segundo, ni el tercero, el séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando venga este séptimo ángel, el misterio de Dios va a ser terminado, porque ya Dios lo había anunciado por sus siervos. ¿Por sus siervos? ¿Quiénes son los siervos? I want you to watch it. I'm not going into no Greek or Hebrew or Chaldean or anything. I'm going straight in the scripture.
siervos, los profetas, ¿verdad? Ellos habían anunciado que vendría un tiempo cuando todo sería revelado. Vamos a ver Daniel 12, verso 8. Y ustedes se lo llevan para su casa y lo estudian. Está escribiendo Daniel. Y yo oí, mas no entendí. Cuando Daniel oyó, no entendió. Ahora, era profeta. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y digo, vaya Daniel, o anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Puede venir un profeta y vendrá. Vendrá Oseas después de ti, Amós, Miqueas, Zacarías, Malaquías, Juan el Bautista. Pero van a estar cerradas y selladas. Apocalipsis 5. Y vi la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en ese tiempo hemos tenido a nuestro alcance la revelación de estos 7 sellos, predicados en la tierra por William Branham. Pero no es el testimonio de William Branham, es la revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, después de que Dios lo llamó de Jeffersonville y lo trajo a Tucson por visión que él había visto, y predica un mensaje, señores, ¿qué hora es? El 62. Y dice, no sé lo que me espera, pero una cosa sí sé, es que el Señor me dijo que me fuera al estado de Arizona, y ahí me iban a levantar 7 ángeles, y lo tenemos en el magazine, en las prensas, por la radio, por la televisión. Todo esto salió cuando una nube misteriosa se mostró en el estado de Arizona. Ahí es cuando hizo contacto Jesucristo con William Branham para abrir los 7 sellos y darle la revelación de estos 7 sellos. Y al empezar a escucharlo, se repite en este siglo lo que está escrito en la Biblia. Muchos corren a los pies de William Branham para adorarle, pero la Biblia y el mensajero dijo, a mí no me adoren, adoren a Dios, porque este no es mi testimonio, este es el testimonio de Jesús, porque tengo el Espíritu dentro de mí, el Espíritu de Dios, y un profeta es el intérprete divino de la palabra escrita. Los misterios han sido dados a conocer, los sellos han sido rotos, la novia se está vestiendo de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, escrita en esta Biblia. Dioses sois. No es Dios la carne, pero un hombre sujetándose a Dios, totalmente prisionero de Dios, entregado a Dios, para que Dios pudiera hablar a través de William Branham. La tormenta cesó, el pez volvió a la vida, la hermana Branham fue sana, ardillas, no habiendo ardillas, aparecieron ahí. No era el hombre hablando, pero era Dios usando a ese hombre. Y a eso tenemos que llegar cada uno de nosotros, entregados totalmente a Dios, para que Dios mire, hable, oiga, ande a través de hombre humano totalmente entregado a Dios, porque Dios busca siervos que se entreguen a Él
de todo corazón. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, ella me estimula todo, Señor. No hay cosa más preciosa que tu palabra. Aunque después de que se la come uno, es amarga ahí, Señor. En el vientre, es dulce cuando la comemos. Pero, Señor, qué hermosa es. Podamos ser, Señor, partícipes de la tribulación. Podamos ser siervos tuyos. Que obedezcamos, Señor, las palabras escritas en este libro. Señor, que pueda estar el mismo espíritu del compositor que estuvo en el director y que ahora todas las sinfonías, Señor, estén en el mismo espíritu. ¡Qué música tan melódica! Señor, se oye la flauta ya, el violín, la trompeta, el saxofón. Se oye el diácono, el síndico, la pianista, la organista, el ministerio, los cantantes, los himnólogos. Señor, todos en el mismo espíritu. Yo puedo ver un ejército imponente en orden. Yo puedo ver que tu pueblo va escalando. Señor, que venga el viento y que sople más. Señor, esos vientos de doctrina que sigan soplando. Señor, que pueda volar toda la paja. Pero tu trigo, Señor, está siendo llevado al granero. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.